Hola. Buen- Buenos días a todos. Vamos a empezar la presentación. Voy un poquito retrasado, pero bueno, vamos a coger ritmo. Mirad, la presentación de hoy era hablar un poquito de un entorno nuevo, ¿no? No nuevo, sino un nuevo horizonte que se nos abre con el tema de las renovables. Un poco establecer el entorno o el marco de dónde parte toda esta necesidad de las comunidades energéticas, el autoconsumo compartido y tal. Bueno, en definitiva, parte del año 2018 que la Unión Europea toma un nuevo rumbo o incide sobre una nueva situación a nivel estratégico, en el cual la generación distribuida va a ser uno de los pilares energéticos, más allá de las renovables, como fuente de energía, la generación distribuida. Y una directiva europea firmada por casi todos los miembros de la Comisión Europea, aceptada por todos los países, y a partir de ahí empiezan a cambiar estrategias en los diferentes países. En uno de los primeros que cambia una estrategia es en España, que teníamos un histórico en el cual había una penalización del autoconsumo y habían unas trabas administrativas y técnicas en la implantación de soluciones de autoconsumo. A partir de este acuerdo europeo nace toda esta dinámica de un nuevo entorno en la implantación del autoconsumo. Porque, en definitiva, esa directiva europea tiene un apartado que dice que todos los miembros no van a poner ningún tipo de traba, ni técnica, ni económica, ni administrativa, en la implantación de soluciones de autoconsumo. Y a partir de ahí, España, que tenía, en cierto modo, vetada el desarrollo de este mercado, tiene que implementar un Real Decreto, que es en el que nos hemos basado toda la evolución de la implantación del autoconsumo desde el año 2019, que es el 244 del 2019, en el cual se eliminaban ciertas barreras. Ya sabemos que todavía quedan algunas y hay algunos flecos y algunos detalles, pero esencialmente hay una serie de barreras, como era el peaje asociado a la generación fotovoltaica, que desapareció. Había una barrera importante que todavía queda en una parte de instalaciones, que era la petición de punto de acceso a la distribuidora, con lo cual penalizaba, independientemente de la potencia de la instalación, a la ejecución de muchas instalaciones. Desaparecen todas estas trabas y se fomenta el autoconsumo. Añadido a eso, o vinculado a esto, estamos en un marco de transición energética, ¿no? Todo esto ¿a qué viene? Pues que estamos en un problema ambiental, estamos en un problema de disponibilidad de recursos, y la estrategia energética mundial va dirigida hacia un aumento de las renovables, sí o sí, y esto es evidente y tal, y también sobre una incidencia más importante en la gestión de la energía. Hasta ahora el modelo energético estaba basado en grandes centrales, y lo que nos interesaba es tener mucha potencia y hacerla llegar a todas partes. Este era el modelo energético en el sector eléctrico. Ahora mismo la tendencia está en otro sitio. Buscar eficacia y eficiencia tanto en la generación como en la distribución, crecimiento imparable de las renovables en sustitución de los recursos fósiles y, sobre todo, gestión. Para tener eficacia hay que tener gestión, y vamos a empezar a tener redes inteligentes, y ese va a ser el marco de las comunidades energéticas, autoconsumo compartido, la socialización de la acumulación, todo un horizonte que se nos abre ahora. Ahora solamente estamos viendo un poco la punta del iceberg, pero se nos abre un escenario a nivel del sector eléctrico importantísimo en toda la parte de regulación y gestión de energía. Y un poco en este escenario estamos ahí situados. A lo que atañe explícitamente, este marco que os he planteado es un marco genérico. A lo que atañe explícitamente a la fotovoltaica, ¿cuál es la situación? En un momento de crecimiento de la fotovoltaica de autoconsumo, la curva de generación de cualquier instalación más o menos sería el equivalente a esta. Esta es la curva típica de una generación fotovoltaica. Esto podía ser un perfil de carga tipo doméstico, es igual, pero vemos que entre generación instantánea y demanda instantánea hay un hueco de energía disponible que no
podemos autoconsumir directamente sobre este generador, ¿no? Y aquí está el kit de la gestión y la comunidad. Socializar este excedente. Ahora todo el mundo pensamos en la batería como una alternativa de aprovechar esto, ¿eh? Pero al lado de la batería está la socialización o el compartir esta energía. Y en ese entorno nace lo que son las comunidades energéticas o el autoconsumo compartido, ¿eh? ¿Vale? Utilizar este excedente. Que al final, aquí podría ser un ejemplo, ¿eh? La típica instalación, ¿eh? El consumo de energía, un perfil de consumo anual, el autoconsumo, y todo esto verde son los excedentes. Por ejemplo, este podría ser un autoconsumidor en el cual tiene una demanda muy marcada estacionalmente, ¿no?, en estos puntos, con lo cual aquí no tiene excedentes, pero justamente en la época de mayor nivel de producción fotovoltaica tiene un alto grado de excedentes, ¿no? Esta energía la podemos almacenar. Ostras, baterías de almacenamiento estacional es muy complicado y sobre todo muy caro, ¿eh? Con lo cual, si podemos utilizar esta energía, repartirla, revertirla, intercambiarla, nos abre un escenario de aprovechamiento y rentabilidad de toda esta franja verde. Este es el entorno de las comunidades energéticas. Y decimos, hostia, pero esto ya veremos porque esto es complicado. No, señores. Hoy en día ya se puede realizar autoconsumo compartido, ya hay experiencias claras, implantadas en funcionamiento y tal, recogidas en el Real Decreto en el 244. Real Decreto 244, yo por ahora hacer un repaso rápido, sin entrar en mucho detalle, pero sí acercarnos un poco hacia dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. La situación de hoy en el 244 nos permite el autoconsumo individual y el colectivo, con lo cual esto abre la puerta a compartir, socializar esa energía que nos sobra, el autoconsumo compartido. Ya sabéis que el 244 establece un primer nivel de diferenciación de tipologías de instalaciones que son convertido o sin vertido, Con lo cual, si nosotros vamos a socializar la energía, podrían también ser convertido o sin vertido, porque podemos trabajar en una red cerrada uniendo lo que son las instalaciones interiores, con lo cual no necesitamos utilizar la red de distribución, pero ahora lo veremos, ¿Vale? La primera subdivisión del 244, convertido o sin vertido. La segunda subdivisión podría ser esta, instalaciones individuales o instalaciones colectivas o compartidas. Vamos a ver, y dentro de esas compartidas, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el escenario en el cual nos vamos a mover? Mirad, el 244 nos establece, perdona, que me he puesto esto en medio, nos establece varias opciones para compartir la energía. La primera sería una red interior asociada a través de una línea directa. ¿De qué estamos hablando de esto? O sea, un generador o varios generadores y varios autoconsumidores que comparten esa energía a través de una línea directa. ¿Qué quiere decir? Una línea que no es la red de distribución y que va directamente del generador al consumidor, ¿vale? Esa sería esta solución. Por poneros un ejemplo, ¿no? Estamos en una nave industrial, en un polígono en el cual la cubierta es de fibrocemento, es complicada de manipular, pero al lado o enfrente hay un descampado en el cual la propiedad es la misma o no, y deciden en esa zona libre montar unas marquesinas con paneles fotovoltaicos y llevar una línea directa desde ese punto, desde ese generador al autoconsumidor, conectando la red interior, no pasando a través de la red de distribución. Una línea directa es aquella que no tiene interacción con la red de distribución, va de punto a punto. En este caso sería requerido un contador de medida en la generación, un contador de doble sentido, para, por un lado,
verificar o contrastar la energía generada y entregada, y por otro lado la autoconsumida de este generador, porque este generador en modo stand-by o reposo va a consumir energía, con lo cual hay que contabilizarla. Hola, buenas. En una línea directa, si está al otro lado de la calle, ¿se puede atravesar la vía pública o eso solo lo pueden hacer las compañías, las redes de distribución? Sí, mirar, una línea directa está tipificada en el reglamento cómo es una línea directa y el procedimiento. Y no tiene nada que ver que tengas que atravesar una carretera o una vía pública o tal. Simplemente es que va de un generador a un consumidor, a un receptor, de forma directa y no interacciona con la red de distribución. Ya está. Bueno, hay un procedimiento. Esa línea tiene que tener unos requisitos. Si pasa por una vía pública hay que pedir una serie de autorizaciones, pero yo por ejemplo, conozco un caso, es una anécdota, pero es un caso de una urbanización que ya de per sí, ¿no? Mirar, eso va a colación de lo que os contaba, ¿no? De esto de las comunidades. Mirar, ahora mismo en el sector de la construcción se está implantando autoconsumo, aerotermia, como argumento de venta de viviendas, porque es un argumento que al final la gente ya ha asimilado que el coste energético le va a pesar mucho en la vida y uso de esos edificios. Y el promotor ya está pensando en darle un valor. En este caso que os voy a contar, el promotor son una urbanización con viviendas unifamiliares, todas llevan de per se la cubierta con fotovoltaica de origen y llevan una aerotermia integrada. Como la superficie es bastante importante y lo que decíamos con aquella curva que os he explicado antes, en las horas de radiación hay mucho excedente de energía porque los usuarios no están utilizando mayoritariamente las viviendas, había mucho excedente de energía. Esa energía se socializó en la urbanización, se ponía a disposición del resto de propietarios mediante una red cerrada, pero aún así el excedente era brutal, con lo cual se llegó a un acuerdo. En la calle de enfrente o dos calles más para allá, no recuerdo, hay una piscina municipal, es un pueblo pequeño. Se llegó a un acuerdo, esa propiedad esa comunidad llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de regalarles la energía excedentaria a cambio de que todos los propietarios tuvieran el bono de la piscina gratuito o el acceso a las instalaciones deportivas gratuitas. Es un intercambio en especies que lo contempla el Real Decreto. Pues para hacer eso se tenía que transportar la línea, Como una parte de los interesados era el ayuntamiento, no habían pegas administrativas a nivel municipal y las pegas fueron a través de la distribuidora, ¿no? Que requisitos, que no sé qué, que no sé cuántos, pero al final se consiguió porque está clara cómo se debe desarrollar una red directa y viene de las centrales de cogeneración. Las centrales de cogeneración, en su época, cuando hubo el boom, se desarrolló toda una parte normativa a nivel de red para poder operar en centrales de cogeneración, que es a la que nos acogemos en la fotovoltaica, Con lo cual, aquí tenemos una opción, es decir, tenemos una posibilidad de generación y podemos llevar una línea directa y tal. ¿Qué límite tenemos? Tenemos un límite de potencia, que sea la instalación con conexión en alta, en baja, ¿no? Estamos interactuando fuera de la red, no vamos a intervenir, no vamos a verter energía en la red, con lo cual, ahora bien, si vertimos a través del autoconsumidor los excedentes a la red, ahí sí que estaremos sujetos a las limitaciones y procedimientos de una instalación convertido, que ya sabéis que la primera, la potencia de la instalación no puede ser superior de 100 kilovatios, sino ya hay que interactuar con red eléctrica. La segunda va a ser que hay que hacer todo el proceso técnico-administrativo con la distribuidora, previo a la ejecución, ¿vale? Bueno, tenemos este marco, redes directas, y ahí hay, pues mira, una solución, el ejemplo que os he puesto, o esto que os comentaba de la comunidad de vecinos. Otra solución sería un autoconsumo compartido a través de redes, a través de redes de baja tensión del mismo transformador. Voy a recapitular un poquito, porque me he olvidado de explicaros algo relacionado con esto.
La de la nave, el generador, todo esto sería una opción. Pero otra opción sería la interconexión de redes interiores. ¿Y eso a qué atañe? A los edificios plurifamiliares, a los edificios de propiedad vertical, en los cuales tenemos una cubierta de usos comunes, se podría instalar una instalación fotovoltaica. A esa instalación fotovoltaica se le asigna un contador de doble sentido, porque es un generador y lo define el Real Decreto. Se conecta en la centralización de contadores, aguas arriba de los contadores de los abonados, entre la CGP y los contadores, y a partir de ahí ya decidimos si va convertido o no vertido, y lo que se hace es un autoconsumo compartido entre los diferentes propietarios y usos comunes de la propiedad. Toda la generación se va a repartir de forma proporcional a cómo se haya establecido en un contrato establecido entre todos los propietarios. Va a ser proporcional ahora mismo, porcentual, ¿vale? Porque ahora mismo el sistema de medida no nos admite que sea variable, y ahora se trabaja con porcentajes fijados mediante contrato, pero esto cambiará, ¿vale? Con lo cual cada vecino de toda la generación tendrá su parte de autoconsumo que está en una zona común, ¿vale? Y ahí tampoco interaccionamos con la red de distribución. Estamos interconectando redes interiores, con lo cual allí podemos hacer. Ahora bien, lo mismo que os he dicho en el caso anterior, si el excedente lo vamos a verter a la red, ahí sí que estamos sujetos a todo el procedimiento que toca. Si es una instalación inferior a 15 kilovatios, no requiere petición previa de punto de acceso, pero si es superior de 15 kilovatios, ¿vale? Muy bien. A partir de ahí se nos abre otro marco. Hasta ahora hemos hablado de autoconsumo compartido, pero con un bucle cerrado en redes interiores. No intervenimos con la red de distribución. Pero el Real Decreto también nos abre la puerta de utilizar la red de distribución y establece 3 supuestos. El primer supuesto, que los autoconsumidores y el generador estén asociados a una red de baja tensión y que todos cuelguen del mismo transformador. Este sería un supuesto, una condición. Por ejemplo, pues son pueblos pequeños en el que solo hay un centro de transformación, en comunidades de vecinos, sitios de estos. Si se cumple esta regla, entre todos pueden estar asociados y vinculados, ¿vale? Si utilizamos la red de distribución, hay que tener en cuenta que los kilovatios que se traspasen del generador a los autoconsumidores están sujetos al peaje, porque pasan por la red y utilizan la red de distribución. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos en el bucle cerrado, no estamos sujetos a peaje porque estamos usando una red privada. En el momento que usamos una red de distribución de uso público, estamos sujetos a peaje. Y eso hay que contemplarlo también, en el ahorro, ¿vale? Pero ahí lo tenemos, es una opción. Os voy a contar un caso también, ¿no? Y que es muy común, o que va a ser muy común. Ahora con los fondos europeos, la disponibilidad de subvenciones y tal, todos los pueblecitos pequeños se apuntan a la fotovoltaica. Joder, ¿y dónde sale muy barato montar una fotovoltaica en un pueblo pequeño? En el pabellón deportivo, que tiene una superficie de la hostia, que puedes montar lo que quieras, que no sé qué y no sé cuántos. Pero ¿qué putada tiene el pabellón deportivo? Que las horas de producción no hay consumo. El consumo está desplazado a partir de la tarde, cuando tienen actividades a partir de la tarde. ¿Qué puedes hacer? Pues un autoconsumo compartido con el resto de equipamientos municipales que cuelguen del mismo transformador. Oye, mira, tengo el pabellón deportivo, pero más allá la biblioteca, más allá el centro médico, más allá no sé qué, pues hago un compartido. No monto una instalación de autoconsumo en cada edificio con su complejidad, tengo una gran instalación de autoconsumo, gran instalación limitada a 100, si vamos a la red de distribución, si vamos más de 100, tenemos que hablar con red eléctrica, acordaros, que no es tan fácil, pero bueno, pero en pueblecitos pequeños esta es una puerta que está ahí abierta y que va a funcionar mucho.
porque si no, la biblioteca tiene una cubierta que da a norte, el hogar de ancianos es que tiene sombras, el que no sé qué y tal. El coste de implantación es mayor que una gran instalación y luego repartir a través de la red. Venga, una opción sería esta, utilizar que todos los abonados, todos estos tengan un contrato en baja tensión y que cuelguen del mismo transformador. La otra opción, que también podemos utilizar la red, que tanto el generador como el autoconsumidor esté en baja, y que exista una distancia inferior a 500 metros entre ellos. Octogonales, dice el Real Decreto. ¿Y a qué se refiere el octogonal? Se refiere que no son 500 metros mirando con el Google Maps y trazando una línea recta, sino es el trazado de las calles, la longitud del trazado de las calles sea inferior a 500 metros. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos varios posibles autoconsumidores compartidos que no comparten transformador, pero están dentro de ese radio, podemos asociarlos. ¿Vale? Solo que se dé una de estas condiciones, pues ya está. Y hasta aquí hemos hablado de socializar o compartir energía en redes de baja tensión. Pero también el Real Decreto nos abre la posibilidad de trabajar autoconsumo compartido con abonados en alta. Porque también hay otro supuesto que no limita a la generación o a la conexión en baja tensión, y es que tanto la generación como los consumos estén en una misma referencia catastral. Ya está. Ni tienen que estar. Esto es extracto del Real Decreto. O sea, nos permite, si usamos la red de distribución, o que dependan de un mismo transformador, todos estén en baja, o que todos tengan una conexión en baja y que estén a una distancia inferior a 500 metros. Y un tercer supuesto es que compartan la referencia catastral, los 14 dígitos de tal. Aquí ya no hay ninguna limitación que el compartir, que el abonado esté en baja tensión, que tenga una distancia menor de 500 metros, que dependa de un transformador. Aquí simplemente es que esté ubicado en un área geográfica próxima. Punto. Y eso nos abre desde sistemas de bombeo en los cuales se utiliza la energía en verano muy estacional, y luego tenemos una planta fotovoltaica en desuso, que podríamos hacer un compartido con un polígono industrial cercano o cualquier historia de estas. Podríamos plantear estas soluciones a plantas industriales en las cuales lo mismo, tienen una demanda muy estacional y luego tienen excedentes importantes que podrían compartir con otros, y todos estos son abonados con contrato en alta. Con lo cual, si nos quedamos en esto, no podríamos hacer un compartido, pero si usamos este criterio, sí. Que estén en la misma ubicación geográfica, la misma cercanía, y nos permite trabajar. Ya veis lo que os decía antes, que tenemos un marco importante para poder compartir esta energía, más allá de almacenarla, más allá de compensarla. Tenemos un marco de... En el supuesto 3, ¿cómo se reparten los ahorros o la generación que haya producido el sistema entre todos los abonados? Sí, en el supuesto 3, cuando tú tienes una generación de energía fotovoltaica, ¿cómo se reparte ese ahorro? ¿Cómo se reparten esos consumos entre cada uno de los abonados que forman parte del autoconsumo? ¿Cómo se reparte la energía? Ahora mismo el procedimiento, digamos, administrativo de reparto es mediante todos los autoconsumidores tienen que firmar un contrato en el cual, entre otras cosas, se asumen todas las responsabilidades derivadas de esa instalación. O sea, si esta instalación genera algún daño o algún perjuicio a terceros, todos son responsables de eso, pero también se define cómo se va a repartir la energía generada, porcentualmente. Acordaros, ahora mismo solo podemos hacerlo porcentualmente, aunque el Real Decreto ya recoge que se pueda hacer variable en función de demandas y tal, pero el sistema de medida y traspaso de la información actualmente no lo permite, con lo cual estamos en ese marco, ¿vale? Pero ahí ya está definido ese reparto, Se reparte mediante contrato y porcentaje sobre la producción, ¿vale?
Y es en todos los casos, no solo en el tercero. En cualquiera de los casos debe de haber un contrato entre todos los participantes del proyecto en el cual se asumen una serie de responsabilidades y se asumen qué participación del beneficio que genera esta instalación tiene cada uno, ¿vale? Te lo doy, es que si no, no te escucho. En cualquiera, es decir, las situaciones que expones, ¿no? Los 4 supuestos. Una misma instalación, ¿se pueden utilizar más de un supuesto? Sí, mirad, debe de dar una de esas 3 condiciones. Y una o todas, pero como mínimo una. Puedes hacer un autoconsumo compartido en la cual tengas autoconsumidores que no coincida la circunstancia, pero tú ya tienes una argumentación que te lo permite la reglamentación vigente. Eso sí, todos tienen que estar asociados a la misma fórmula. Si es sin vertido, todos tienen que ser sin vertido. Y si es convertido, todos convertido. Es lo único. El resto podemos buscar la justificación o el marco que más se adecue a la necesidad o al momento. Bueno, mirad, estos son los esquemas típicos que salen en el Real Decreto y en la BT40, que es la que establece este marco. Y esto sería el ejemplo que os decía de una instalación asociadas mediante una red directa. Este sería el generador fotovoltaico con su contador de doble medida, su fusible de protección. Este sería el autoconsumidor y están unidos, como podéis ver, mediante una red directa. Punto. No hace falta nada más ni más explicaciones. Ahora bien, si fuera una instalación sin vertido, en este punto deberíamos de tener el elemento de medida para evitar el vertido, y si es convertido, pues simplemente es una instalación convertido y tiene que tener un acuerdo con la comercializadora, un contrato con la comercializadora de una instalación convertido y en las condiciones que se establezca o de compensación o de venta. ¿Vale? Este es el que tiene el contrato porque este es el que está unido. El generador no, el generador está conectado a la red interior. No es necesario. Ahora bien, aquí se abre una puerta. En este negocio, como sabéis, está entrando todo el mundo. Unos de los que están entrando con fuerza son distribuidoras eléctricas. ¿Qué producto están ofreciendo gran parte de estas distribuidoras? Usted tiene una azotea, yo voy a montar una fotovoltaica en la azotea, la doy de alta, porque yo voy a ser la comercializadora, la doy de alta como un abonado, como mi abonado, y le voy a revender mi energía a un precio moderado para compensar el uso de su cubierta. Con lo cual tiene doble beneficio, ¿no? Tiene que no paga cubierta y después que vende kilovatios a precio caro. Porque si los pusiera en el pool, como muchos se los pagarían pues a 3 céntimos. En cambio, si los revende a un abonado, pues en vez de a 12 o a 15, se los vende a 7, pues ya ha ganado como mínimo el 300% del precio de pool. Y esta es una práctica que se está llevando que no genera un buen marketing. Yo siempre lo cuento. Esperad, voy a mirar la hora porque yo siempre me enrollo más de la cuenta y os voy a tener aquí. Bueno, vamos justos. Bueno, voy tirando que vamos justos. Os iba a contar una anécdota, pero vamos. Mirad, lo que os decía, ¿no? Esta sería la línea directa, ¿vale? Esta sería el mismo caso, pero una comunidad de vecinos. El generador está en la azotea, tiene su contador de doble medida, está conectado ese generador en la centralización de contadores y se distribuye la generación entre los diferentes abonados que participan del proyecto. Ahora imaginaros que un abonado de no quiere jugar a esto, pues no pasa nada. No tiene contrato y tal. Hostia, ¿y cómo se reparte y cómo se le limita el uso? No. Esto es simplemente con medida. Todos estos contadores, digamos, la distribuidora, en este caso, tendría la lectura de esto, que es lo que estamos inyectando, y lo repartiría proporcionalmente, porcentualmente,
sobre los autoconsumidos adheridos al sistema. El que no está, pues no recibe nada, no pasa nada, ¿eh? No hace falta que participen todos del proyecto, ¿eh? En todo caso, como autoconsumidores, que es otro de los hándicaps, ¿no? El hándicap que tenemos es de la ley de propiedad, ¿no? En la cual si utilizamos un espacio de uso común, tiene que haber una mayoría de los vecinos que aprueben el uso ese para usos participados, ¿no? Pero si un abonado no quiere utilizar, eléctricamente no tenemos que hacer ninguna parafernalia rara. Simplemente ese no tiene contrato y a ese no se le van a bonificar kilovatios, ¿vale? Y eso me lleva a prácticamente cómo lo ve un abonado de estos, ¿no? ¿Cómo ve ese beneficio? Pues lo ve en su factura. Su factura, la comercializadora le mandará, oiga, usted ha consumido 100 kilovatios hora. De estos 100, yo solo le voy a facturar 70, porque 30 se los ha aportado su instalación de autoconsumo. Y eso se lo va a revertir a cada uno de los abonados mediante el contrato que han firmado de autoconsumo compartido con la comercializadora. La otra cuestión sería utilizar una red de baja tensión, lo que os decía, ¿no? Utilizamos una zona, un generador, que puede ser generador y autoconsumidor, pero imaginaros el pabellón deportivo, en vez de un pabellón deportivo, son unas marquesinas de un aparcamiento que no tiene contrato eléctrico, ¿no? Pues tendríamos las placas conectadas a la red de baja y luego iría a los diferentes autoconsumidores asociados a este generador, utilizando la red de baja. Para eso sí que sería necesario hacer un punto de conexión a la red de baja tensión del generador. Acordaros que antes os había dicho de llevar una línea directa, con lo cual no hay que interactuar con la red de distribución, pero en este caso, si utilizamos la red de distribución, sí que sería necesario tener un contrato como abonado del generador, ¿vale? Voy rápido que voy tarde. El mismo caso que estamos hablando antes, el mismo caso que hablamos antes, pero aquí añado un plus. Imaginaros, una comunidad de vecinos. En la azotea tienen el generador, lo hemos compartido, lo que os decía antes, lo hemos compartido a través de la centralización de contadores. Pero resulta que esa comunidad de vecinos tiene otra parte de usos comunes que dependen de otro punto de acceso a la red. Imaginaros la piscina, el aparcamiento o vete a saber qué, que no está asociado a esta centralización, esta otra. Pues aquí también podríamos hacer un compartido si utilizamos la red de distribución, o si comparten transformador de baja tensión, o si está a una distancia inferior a 500 metros. Este podría ser otro caso. Es decir, no tienen por qué estar todos en la misma centralización. Yo de estos os contaría un caso, por ejemplo, que antes os hablaba, es que en el sector de la construcción esto está yendo a una velocidad muy rápida, aunque no lo parezca. El otro día estaba con una promoción de 100 viviendas, 100 viviendas repartidas en 3 edificios que se van a construir con calefacción y ACS centralizado, con aerotermia y fotovoltaica. Pero claro, está repartido en 3 edificios diferentes con puntos de acceso a la red de distribución diferentes por unas cuestiones de accesibilidades y tal. Pues en ese proyecto se está trabajando en un autoconsumo así. Cada edificio tiene su generador en la cubierta, está conectado en la centralización, pero a su vez forma parte de un autoconsumo compartido con los otros edificios. Porque lo que se quiere es que toda lo que se genera en las cubiertas no salga nada a la calle. Si no lo estás consumiendo en un edificio, lo puede aprovechar el otro y si no el otro. Con lo cual se ha planteado que esa instalación sea un autoconsumo compartido, más o menos con esta estructura. ¿Vale? He ido un poquito rápido, pero era un poco transmitiros, porque con el tiempo que hay y tal, que ahora mismo las comunidades son factibles, que el autoconsumo compartido está ahí y que además es una solución que hay que barajar y poner encima de la mesa
como una alternativa o como una opción a la acumulación. Y no estoy diciendo que la acumulación no sea la solución, pero hoy en día estamos hablando, pues eso, de 20, 22 céntimos el kilovatio hora de almacenamiento en baterías de litio. Todavía es caro. El horizonte es que ese precio rebaje, pero hoy en día el precio medio de mercado de la batería de litio es el que es y los ciclos de vida de la batería son los que son. Con lo cual el precio del kilovatio hora que vas a utilizar más o menos está saliendo a eso, 20, 22 céntimos. Todavía es caro. ¿Vale? En la opción de lo que es el compartido tiene que estar ahí, tiene que ser una opción. También está la compensación. La compensación, ya sabéis que cualquier abonado, cualquier autoconsumidor con una instalación inferior a 100 kilovatios, la energía vertida se le va a compensar en su propia factura. Pero ahí tenemos muchas limitaciones. Primero el precio, que va a ser 1/3 del precio de compra. Eso sí o sí, o menos, porque ahí vamos a aplicar también la comisión de transacción de la comercializadora y no sé qué, y va a quedar un precio de risa. Pero pues que tenemos un límite, nunca va a haber un balance económico positivo hacia el abonado. O sea, si al final has vertido más energía que la que has consumido, solo te van a pagar una parte, el resto lo has perdido porque se hacen liquidaciones mensuales, ¿no? Con lo cual tenemos esas dificultades y la rentabilidad de la compensación es la que es. La rentabilidad de la venta es igual, porque al final el precio lo marca el mercado. Y si en las mismas horas todo el mundo está vendiendo, evidentemente el precio en el mercado del kilovatio hora es de risa. Y cada vez va a ser peor, porque cada vez, digamos, va a estar más acotado y más disponibilidad de energía allí. Y ahora todo el mundo, en todas partes, no solo está potenciando las renovables, sino buscando maneras de gestionarlas, lo que os decía antes. Las renovables, la virtud de los combustibles fósiles, nuestro modelo energético se ha basado en recursos fósiles. ¿Por qué? Porque están en una botella y tiras de ellos cuando te da la gana y en la magnitud que te da la gana. Y eso ha facilitado el desarrollo tecnológico, industrial y tal, porque teníamos un recurso energético maleable. Eso ya no es factible y ahora tenemos un recurso renovable. Los renovables no están allí cuando a ti te dé la gana, ni en la proporción que están allí cuando están. Con lo cual ahora toda la tecnología está encaminada y las soluciones tecnológicas a intentar modular esa energía disponible y transponerla, ¿vale? Bueno, yo os he puesto de la acumulación para que simplemente decir, son complementarias la acumulación, el compartido, diferentes maneras de acumulación. Al final se trata de esa curva que os enseñaba al principio, de que hay una franja de energía que no autoconsumimos de manera instantánea, se trata de a ver cómo la podemos diferir en el tiempo. ¿Vale? Actualmente aquí tenéis una muestra de una instalación de autoconsumo con baterías de plomo, pero el plomo ya es una tecnología en declive. Actualmente es el litio el que está encima de la mesa y estamos a un precio competitivo y una solución tecnológica muy versátil para utilizarla en instalaciones de autoconsumo. El plomo es una buena solución tecnológica, pero tiene ciertas dificultades técnicas en la utilización del autoconsumo, ¿vale? Simplemente poneros esto. El litio, no se trata hoy de hablar de acumulación, pero sí trasladaros un poco por qué hace unos años hablábamos de plomo y hoy hablamos de litio, pues porque el litio, a pesar de que hoy todavía sigue siendo más caro que el plomo, tiene una mayor densidad energética, pero sobre todo un mayor rendimiento y más flexibilidad en la carga y descarga. El plomo nos limita mucho su proceso de carga y descarga. Una batería de plomo requiere un proceso estándar de carga y descarga. No podemos intentar cargar y descargar una batería de plomo en una hora, porque su ciclo de vida cae en picado. En cambio, las baterías de litio me permiten eso y además mayor eficacia energética y no tienen requerimientos físicos de implantación. O sea, una batería de plomo tenemos que cuidar ventilación porque hay gasificaciones y puede haber concentración de hidrógeno. Si son plomo abierto, hay ácido disponible y tal, ¿vale? Simplemente se trata de esto, tampoco quiero entrar en los ciclos de carga porque voy tarde, ¿vale? Pero también deciros que también podemos almacenar térmicamente. O sea, ¿qué sentido tiene utilizar una batería electroquímica para
acumular kilovatios que luego los voy a utilizar térmicamente. Sí, joder, almacenar térmicamente va a ser mucho más barato, sí o sí, ¿eh? El elemento de almacenamiento va a ser agua o algún fluido de un coste tal, los requerimientos de manipulación van a ser los que sean, pero sobre todo el rendimiento en el medio va a ser más eficaz, siempre va a ser más eficaz. Pensar en una batería de litio tiene un rendimiento de un 96-97%, quiere decir que la transformación en eléctrica y química perdemos más o menos entre un 3 y un 4%, en plomo perdemos un 15%, pero luego tenemos la otra transformación de continua alterna y luego de alterna continua y todo esto. En cambio, si transformamos directamente el almacenamiento térmico, es otra solución rentable y tal, ¿vale? Con lo cual, hay en el mercado un montón de soluciones en ese tipo y tal. Simple calentador de agua, o sea, al final tenemos un fluido ahí y aumentar un grado, un volumen determinado de agua significa tener más masa térmica ahí almacenada, significa que no tenemos más agua, tenemos a mayor temperatura ese volumen de agua, con lo cual más cantidad de energía. Vamos a necesitar menos agua caliente porque está a mayor temperatura. Al final se trata de esto. Pero cuidado, no vale todo en esto. El gran kit de la cuestión en el almacenamiento térmico es la regulación y la gestión. O sea, no sirve de nada de tengo placas, pongo un calentador, un termo convencional y cuando salga el sol que se ponga la resistencia en marcha. Eso no sirve de nada, porque puede estar generándome 200 vatios y esto necesita 1000 vatios. Con lo cual voy a esperar y a las 10 de la mañana tengo esto caliente y joder, y el sol cuando me está dando fuertes a partir de eso. Necesito que esta resistencia module en base a lo que me está sobrando. Esa va a ser el kit en el almacenamiento térmico. Igual que la máquina de clima, no sirve de nada que le dé a un contactor y se ponga a otro régimen de temperaturas. Necesito que se ponga a otro régimen de temperaturas y que los compresores trabajen a la potencia acotada al excedente fotovoltaico. No sirve de nada, no. Cuando sobra el sol, yo almaceno más temperatura, no. No almacenen más temperatura porque todas las máquinas térmicas están pensadas para llegar a esa temperatura cuanto más rápido, mejor, porque su objetivo es llegar a la temperatura de confort lo más rápido posible. Si yo eso lo implanto en una fotovoltaica, le digo, oye, ponte ahora, sube unos grados, la máquina se va a poner a todo régimen. Igual no tengo esa energía disponible de excedente. Tengo que conseguir a la máquina decirle, tienes que llegar te modifico el punto donde tienes que llegar, pero cuidado, vas a tener que ir a la velocidad que yo te diga, no a la que a ti te dé la gana. Y ese es el gran kit. Un poco por cerrar ya y hacer el resumen, deciros, el marco del autoconsumo en las comunidades energéticas ya es factible hoy, va a mejorar indiscutible porque desde Europa se ha apostado por eso y todo el mundo lo sabe, hasta las eléctricas. Yo he estado reunido con ellos y ellos saben que las limitaciones a nivel de regulación, pequeñas limitaciones que estamos teniendo ahora, van a cambiar y van a cambiar para potenciar el compartido. Eso está claro. Que a la par tenemos acumulación eléctrica y tenemos acumulación térmica y al final el objetivo es no solo montar renovables, sino optimizar esa renovable. Sino al final podemos acabar con un parque extensísimo de placas muy poco eficientes o muy poco útiles, porque esa energía que me están generando no la estoy utilizando, la estoy capando. Joder, montamos placas y luego ponemos un limitador para que no generen. Joder, vaya putada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprovechar esto que generan, ¿vale? Simplemente como un poco como resumen de lo que he hablado hoy y dejamos 5 minutos por si alguno tiene alguna cuestión que queráis, una aclaración, os paso el micro. Sí, en el esquema con línea directa, el punto de interconexión de la generación con el consumo tiene que ser aguas abajo del IGA, del interruptor general automático. Puede ser en la instalación de enlace, en la derivación individual o en autoconsumos individuales, estamos hablando, no en el colectivo. En el colectivo tiene que ser en la instalación de enlace, aguas arriba de los contadores. Pero en el individual, ¿dónde puede ser? Ahí. No, el anterior, porque eso es a través de red, ¿no? Esa.
Mira, la BT40 te lo dice claramente. Se conectará en un punto de conexión, preferentemente una caja de protección o derivación, con lo cual puedes conectarlo en cualquier sitio. La BT40 no te limita que tenga que ir a cabecera. Te dice que sí, eso sí, la línea a la que esté asociada aguantará la potencia, tendrá un elemento de corte dedicado, eso sí, pero no te está diciendo que lo lleve. Lo que sí que será requerido es que tengas el contador, porque te lo pone el Real Decreto, el 244. El contador sí. Sí. Bueno, él dice, la compañía me dice esto, cuidado, aquí hay que hacer una línea. El Real Decreto dice lo que dice. La compañía tiene potestad de exigir condiciones complementarias para proteger y garantizar la seguridad de su línea. Con lo cual, compañía te dice, no, lo vas a conectar allí y lo vas a conectar con la caja normalizada que te voy a decir yo y con los elementos que yo te voy a decir. ¿Por qué? Porque te tienes que entender conmigo. Y el Real Decreto me dice que yo puedo poner una serie de medidas complementarias o suplementarias. Con lo cual, si tú vas a interactuar con la compañía, tienes que pedir punto de acceso. Lo primero que tienes que saber son las condiciones, qué es lo que haces, ¿no? Cuando vas a pedir punto de acceso, si está sujeta a aval la instalación, pones el aval, pasas la propuesta, el proyecto o anteproyecto para validar esa instalación y luego compañía te devuelve esas condiciones, estos requisitos que tú me estabas diciendo, que están en el vademecum de las propias compañías, los tienen publicado algunas y algunas te dicen que ya te apañarás, Pero luego cuando tú pides ese punto de acceso te piden eso. Pero ya te digo, no son cuestiones ni que están recogidas en la BT40 ni en el Real Decreto, son requerimientos propios. Y Unión Fenosa tiene las suyas, Iberdrola tiene las suyas y Endesa tiene las suyas. O sea, ahí nos vamos a encontrar de todo, ¿vale? ¿Os pasa? Bueno, mira, qué bien. Luego... Sí, dime. ¿Hay algún tipo de interconexión de las placas térmicas con las fotovoltaicas cuando sobra energía? Cuando llega el verano la térmica sobra prácticamente toda la energía que recoge. ¿Hay algún método o algún modelo de instalación que aproveche el sobrante de la energía cuando llega ese tiempo? Bueno, aquí hay muchos inventos. Yo te podría contar 1000 historias. Sí que hay... En realidad hay un fabricante que aprovecha el exceso de temperatura en los paneles fotovoltaicos para generar energía térmica, por ejemplo, podría ser una de las soluciones. Te podía hablar de gente que ha montado motores Perkins asociados a un alternador y historias de estas, hay muchos inventos, pero al final, si buscas algo normalizado, tú tienes excedente de térmica y quieres aprovecharlo eléctricamente. El interface de eléctrico a térmico es relativamente fácil porque todo el mundo hemos pensado, o todos los fabricantes históricamente, en este vector. Tengo una fuente de energía que le llamo electricidad y la quiero convertir en calor. Pero al revés empieza a ser más complicado. Pero van a surgir cosas, porque todo esto estamos empezando. Yo ya te digo, cosas fiables de mercado estándar no conozco ninguna. Lo único que conozco son paneles fotovoltaicos que para optimizar su rendimiento disipan calor y ese calor es aprovechado para una máquina térmica, para mejorar el factor de rendimiento de una máquina térmica, eso sí. Pero ya te digo, el resto de cosas que conozco son experimentos, temas de desarrollo de I+D y tal. Venga. Sí, aprovechando que sois distribuidores, ¿cómo sería, por ejemplo, el escenario en el que en un edificio se quiere instalar un autoconsumo compartido, no bajo el amparo del Real Decreto, sino compartido a efectos de propiedad? Yo divido la instalación entre los propietarios y les pongo en la centralización una centralización paralela, que la gestiono yo. ¿Me tengo que hacer distribuidor? ¿Me va a dejar la compañía? ¿Hay alguna limitación reglamentaria? A ver, yo te decía, entiendo lo que me estás diciendo, de decir, oye, no quiero hacer algo de la comunidad, quiero hacer algo en paralelo utilizando unos espacios comunes o unos recursos, digamos, de la comunidad, ¿no? Más o menos el planteamiento es ese, ¿no? No, la empresa X instala la fotovoltaica en cubierta y se dedica a la distribución aguas adentro. Pues
Mira, es lo que te decía que hacen las comercializadoras que dependen de algunas distribuidoras o algunas que, por ejemplo, quien le está haciendo esto, Repsol. Directamente Repsol te dice, oye, yo te alquilo la cubierta, te la alquilo, me la cedéis en la comunidad o te voy a pagar un bono, os voy a bonificar la factura o lo que sea. Yo me doy de alta como abonado en ese edificio, como usuario, ¿eh? Toda la energía pasa por ese contador y se vierte, no incide directamente en la comunidad y luego la reparte a la comunidad como ha acordado con cada uno de los vecinos particularmente. O sea, si quiere solo un vecino o ninguno. Imaginaros que no quiere ninguno y lo único que quieren es que se les reduzca el recibo de usos comunes. No quieren saber nada, pues también. Esto lo está haciendo, por ejemplo, Repsol. Él se constituye como generador, digamos, dentro del Real Decreto es un generador que no tiene ningún vínculo con la comunidad. Tiene un contador de medida en el cual le permite inyectar eso a la red. En este caso, como Repsol, que es la comercializadora, recibe él mismo esa energía y luego la reparte a quien le dé la gana, a los vecinos de ese edificio o a los vecinos de 5 edificios más para allá, en las condiciones que él ha pactado con cada vecino. No tienen por qué, en este caso porque él es el gestor. Si tú lo haces de manera particular, tienes que buscar qué acuerdo llegas con la comercializadora para hacer esto. Porque claro, tú vas a inyectar una energía y la vas a tener que repartir, a no ser que tengas una línea directa y que busques, no, pero aunque tengas una línea directa, ¿cómo le entra la energía a ese abonado? Le entra a través del contador Y la pregunta era si puedo instalar un contador en paralelo al que ya al de la distribuidora, o sea, y yo facturo. Sí, de hecho el Real Decreto te dice el generador tiene que tener un contador, sí o sí. O sea, no es que puedas, es que debes, como generador. Y si pides un punto de acceso, por defecto ya tienes el contador. Pero si no lo tienes, que dice, no, yo es un generador, llegamos a un acuerdo interno y tal. Pero yo me refiero en cada derivación individual, colocar un contador de estos de juguete, de 20 euros. Sí, tú lo conectas allí, el contador, tendrás tu medida. Si no eres un abonado, tú tienes tu medida y llegas a un contrato con los autoconsumidores. Y tú les estableces con su comercializadora qué porcentaje le tienen que descontar. Porque la comercializadora, al final, como ellos perciben esa energía abonada a través de la lectura de su contador, porque internamente no podrías hacer un puente, porque si no, lo que podíamos tener es trasvase de energía entre diferentes abonados que se lo está contabilizando en su contador. Pero aunque... Imagínate que por diferencia de potencial tienes unas cargas más alejadas de un abonado, podría estar el abonado de al lado consumiendo, pero su energía estar contabilizada con el contador del vecino. Eso no lo podríamos hacer. Pero en cualquier caso, aunque sea Repsol, ese contador de generación tiene que pedir permiso de acceso y conexión a la compañía distribuidora. Ese trámite no te le ahorras de ninguna manera, ¿no? Si tenemos un contrato, la comercializadora tiene que tener acceso a la lectura. Tiene que tener acceso a la lectura para hacer el reparto, porque si no, no tiene. Pero aunque no sea así, debe de haber el contador, porque puede ser que sea un acuerdo cerrado y solo tengas un generador y un autoconsumidor. Que dices, bueno, es igual, es todo para mí, pero debe de estar el contador ahí. Para, por un lado, verificar lo que generas y por otro lado, ver qué se consume en ese... Claro, pero yo me refiero en autoconsumos colectivos, cuando hay más de un consumidor, más de un contador, de ninguna manera te puedes esquivar a la compañía distribuidora, siempre tienes que pasar por ella. ¿No? Si es colectivo y no vas por la red, dices. Aunque no vayas por la red, aunque sean en la misma referencia catastral, tienes que abrir permiso y conexión con ellos, ¿no? Tú necesitas darles acceso a la lectura esa. Para darles acceso puede ser o que sean abonados o ese contador tiene que tener telemedida y que ellos puedan acceder a esa lectura. Yo entendía que lo que querías librarte es de compañía, ¿no? Sí, librarme de compañía, obviamente, hacer la gestión directa. En cada derivación individual, en cada... Sí. De la fotovoltaica, cada ramita que entra a la derivación individual, colocarle un contador y gestionarlo yo y ya buscarme yo la vida para no sacar excedentes a la red. Pero es una instalación interna mía y la gestiono yo la energía como quiero. Sí, pero tú ahí estás paralelizando todas las derivaciones individuales. Sí, la pregunta es esa, si por normativa... Entonces puedes tener flujo de energía de uno a otro porque va a depender
de las cargas y de la caída de tensión, digamos, o micro caída de tensión que tengas en cada abonado. Tú, si haces eso, puedes tener conflicto que a través del contador de un abonado estás suministrando los receptores de otro abonado. Simplemente por distancia de líneas o por cargas o lo que sea. Si tú haces eso, estás paralelizando la derivación individual y puede darse ese punto. Cuando lo hacemos en la otra, cuando estamos aquí en este punto, claro, el punto de medida lo tenemos aquí, no existe ese peligro. Cuando tenemos esto, lo tenemos unido, están paralelizados, pero están en este punto común, con lo cual están aguas arriba de lo que es la medida, con lo cual ahí sí que no existe ese peligro, pero tú me estás hablando de trabajar aquí. Claro, si yo trabajo aquí, independientemente del flujo de energía fotovoltaica, aunque me venga por aquí, si yo uno estos dos, a través de este contador podría estar suministrando cargas de este lado. Y ese es el problema. Entonces tendrías que poner medidas en cada una de las uniones de estas y transponerlas. Luego, es un pitote. Ya te digo, eso no, técnicamente al final todo se resuelve, pero es muy complejo, muy costoso y luego te generará conflictos. Bueno, pues, oye, espero que, no sé si hay alguna duda más, ¿no? Oye, espero que os haya sido interesante la charla. Si alguno quiere la ponencia, no sé si hay un listado, pero si me apuntáis el correo aquí os lo mandarán desde aquí por asegurarnos, porque no sé, la presentación. Si queréis, os apuntáis el correo ahí, os lo mandarán desde aquí, desde Secretaría, y cualquier cosa, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.